Muy buenas tardes, queridos colegas, estudiantes y amigos. Hoy estamos con la doctora Miriam Mabel Vanega, quien va a disertar sobre el tema el empleo público en épocas de emergencia sanitaria. La doctora Vanega es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es directora del Magíster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Comahue, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Nacional del Nordeste, entre otras universidades públicas y privadas. Es miembro fundadora del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Municipal. Es miembro honorario de asociaciones e instituciones públicas en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, México y Nicaragua. Integrante de la Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, autoridad de aplicación de ética pública en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autora de muchísimos artículos, investigaciones y ha publicado libros en Argentina y también en toda Iberoamérica. Muchas gracias. Escuchemos a la doctora. Buenas tardes, es un placer estar entre ustedes complementando la conferencia de el sábado pasado. Mi agradecimiento nuevamente a la Asociación Misionera de Derecho Administrativo, en particular a su presidente, Matías Fores, y a la a la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez. Para mí, encontrarme en un tema como empleo público es altamente satisfactorio. Agradezco, por lo tanto, también al magíster Matías Posdeley, coordinador de la Diplomatura en Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por el acercamiento con la asociación y con las autoridades provinciales. Vamos a hablar del empleo público en época de emergencia sanitaria. Y esto involucra distintos aspectos, algunos de los cuales voy a analizar considerando los criterios jurisprudenciales que se dictaron con anterioridad. Es decir, con anterioridad a esta etapa, pero que también respondieron a otras situaciones de emergencia. Entonces, voy a iniciar con un brevísimo repaso sobre la emergencia en general, para después abordar los criterios generales en materia de empleo público y ya después considerar cuáles son aquellos elementos que entiendo que han sido afectados directamente por la emergencia sanitaria con la jurisprudencia que también considero que sería aplicable a estas circunstancias. Estamos hablando de una situación que no es propia de la Argentina, es una situación que ha involucrado a todo el mundo. Y todos los países han debido de tomar decisiones, algunas de las cuales han sido restrictivas de los derechos constitucionales y otras menos restrictivas. Lo cierto es que en lo particular uno está hablando de situaciones de emergencia, de crisis, estados de alarma, estados de excepción. Cada país lo denomina a su forma, pero todos tienen una base, la emergencia sanitaria y la importancia que tiene la salud pública. Entonces encontramos distintos tipos de normas que han declarado estas situaciones excepcionales, han restringido derechos y han afectado en definitiva también al empleo público. Ecuador, por ejemplo, en el cual a través, entre otras normas, por un acuerdo ministerial, el 081 del 2020, se dirigió a los empleadores públicos y privados frente a la posibilidad de terminar, de hacer cesar un contrato laboral por fuerza mayor. El caso de Perú, en el cual distintos decretos han llevado justamente no solo las prórrogas de estos estados de emergencia, sino a instituir lo que es el trabajo a distancia, determinados sistemas de pago de remuneraciones. Panamá,
con una interesante norma, una norma que del 27 de abril, perdón, del 7 de abril del 2020, que estableció un fondo, fíjense ustedes, un fondo solidario, una especie de donación voluntaria de los empleados públicos como una forma de aporte a partir de sus remuneraciones. Es decir, un descuento salarial como donación voluntaria, pero dirigido a un plan especial. Y un país que realmente implementó una modalidad un poco particular, que es Paraguay. Paraguay aplicó les diré, un sistema de comisionado, se denomina así, comisionado especial temporal, incluso con haber aprobado formularios, ¿no? Entre instituciones. De forma tal que si una institución requiere de un empleado público para una función que se considera imprescindible, dirigida justamente o con motivo de la pandemia, puede solicitarlo y otra institución que tenga a su cargo funciones que no son imprescindibles para la emergencia, disponer el traslado de ese personal. Es decir, es una comisión temporaria originada en la emergencia sanitaria con una reasignación de funciones que van a ser afectados a servicios que son realmente imprescindibles para la situación que origina la pandemia y que puede llegar incluso a configurar una falta grave en el caso que el empleado público no quisiera cumplir con esta decisión. Me pareció que es una modalidad, la verdad, muy típica de lo que vamos a ver como el ius variandi. México. México tiene una ley de austeridad. Esta ley de austeridad es una ley incluso de noviembre del 2019 que también está siendo aplicada y que ha sido aplicada a través de distintos reglamentaciones del Servicio Civil Mexicano que replantea justamente la situación de las plazas presupuestarias, la reasignación de funciones, instruye a los organismos a evitar las duplicidades de funciones, todo esto con un objetivo. Todos los países, el nuestro también, han tenido un objetivo, que es preservar la salud pública y de esta forma adecuar el empleo público a determinadas condiciones que justamente, por un lado, resulten fundamentales para paliar, digamos, para disminuir el efecto de la emergencia sanitaria. Y por el otro lado, porque evidentemente las administraciones tienen que seguir funcionando, con independencia de aquellos sectores que están afectados a la emergencia sanitaria, el resto de las administraciones, el resto de los poderes debe seguir funcionando. Y esto implica una readecuación del empleo público necesariamente. ¿Qué pasa con el empleo público en la República Argentina a partir de estas dos grandes categorías que conocemos de empleados, como son los empleados contratados y los empleados con estabilidad, permanencia o carrera? Sistema que en general también lo tenemos en el resto de Latinoamérica, aún con distintos términos de libre nombramiento, de libre remoción, temporario, transitorio, con contrato civil, etcétera, etcétera, o contratación de servicio. Aún con estas distintas denominaciones, siempre vamos a tener dos grandes categorías muy delimitadas. Aquel que corresponde a la llamada carrera administrativa y que para nosotros es el que goza de la garantía de estabilidad, y aquel que en realidad tiene una relación no estable. Por eso a mí, más que de contratado, me gusta hablar del empleado con estabilidad y sin estabilidad, en carrera administrativa o sin carrera administrativa, para poder incorporar las distintas figuras que involucra evidentemente la cantidad de empleados, agentes y trabajadores públicos. En este sentido, siempre es bueno recordar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos van a permitir comprender cuáles son los límites
de la administración de los poderes del Estado, en realidad, en la relación de empleo público y cuáles son los derechos de los empleados. Porque, en definitiva, si ustedes realmente recorren la jurisprudencia, el conflicto siempre se va entre derecho y potestad, entre la regulación y la interpretación de la regulación jurídica y el derecho que el empleado entiende que está siendo vulnerado. Mucho más cuando no solo existe un estatuto o un marco general normativo, sino que, evidentemente, a través de decisiones de los poderes ejecutivos más los poderes legislativos, además de los criterios de laboralización en el cual convenios colectivos de trabajo y las propias leyes laborales se insertan en el mundo del empleo público, evidentemente con esta maraña, y discúlpenme el término, pero es una maraña normativa, resulta muy difícil determinar cómo interpretar los derechos del trabajador frente a las necesidades que puede tener los poderes del Estado en la implementación justamente del servicio a la comunidad. Porque, en definitiva, cuando hablamos del empleo público, hablamos del servicio a la comunidad. Ustedes recordarán, especialmente en la República Argentina, en el 2007, el famoso caso Madorrán. Todos los casos que yo voy a nombrar, que ustedes van a poder encontrar transcripto en YouTube, son casos que los ubican sin ningún tipo de problema o en las páginas oficiales de los tribunales o incluso en el Google. El caso Madorrán de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve sobre un criterio que había estado en última instancia incluido en algunos votos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la década del 60, pero que no había constituido la doctrina principal en cuanto a la interpretación de la estabilidad del empleado público. Claro, cuando uno habla de estabilidad, ¿de qué habla? Y uno dice, habla de permanencia, pero ¿permanencia qué es? Agarrarse del cargo y no salir más. ¿Qué significa la permanencia? La permanencia, en definitiva, sujeta a la administración a punto tal de no poder modificar su estructura durante décadas hasta que la persona, en última instancia, egrese de la estructura por alguno de los sistemas normalmente previstos, llámense jubilación, fallecimiento, incapacidad total o una sanción disciplinaria expulsiva. ¿Es posible compaginar la estabilidad con la movilidad que necesitan las organizaciones administrativas que además deben estar en función del ciudadano? Bueno, evidentemente, nos encontramos ante una disyuntiva que muchas veces las regulaciones no terminan de solucionar. Admito que la ley 25.164 en el ámbito nacional argentino trae una solución ciertamente interesante que considero que es constitucional, porque además la Corte no la ha declarado inconstitucional. Veamos, Madorrán vuelve sobre el tema de la estabilidad del empleado público. Y este conflicto de si la estabilidad puede ser o no reemplazada por una indemnización. Y la Corte acá, revisando la jurisprudencia de las décadas anteriores y trayendo justamente como fundamento a los constituyentes de 1957, porque recordemos que fue incorporada la estabilidad del empleado público en la Constitución Nacional Argentina en 1949, cuando se deja sin efecto la reforma de 1949, por supuesto, también la estabilidad del empleado público, y esta condición se reflota en 1957. Incorporada entonces esta estabilidad en términos constitucionales, la interpretación es cuál es el límite de la estabilidad. Y bueno, la Corte acá entiende que esta estabilidad es absoluta en la medida en que justamente los constituyentes defendieron esta tesitura a partir de, podríamos decir, una tradicional división que uno, en última instancia, lo ha estudiado a partir
más de la burocracia, de la organización burocrática y de los estudios administrativos, como es la diferencia entre la política y la administración. Entonces, una de las garantías para que no haya cierta afectación de las decisiones políticas en las estructuras administrativas es garantizando la estabilidad de los empleados públicos que permanecen en las estructuras con prescindencia de los cambios políticos. Este es un criterio sentado en Madorrán a partir, vuelvo a reiterar, de las posiciones de los constituyentes de 1957 y que la Corte también complementa como una consecuencia del derecho al trabajo, de la dignidad del hombre y de las convenciones de derechos humanos. Me parece muy rescatable las posiciones que ha asumido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 2007 en entender que cuando hablamos del empleo público hablamos del derecho al trabajo. No obstante, las diferencias de regímenes y evidentemente las diferencias en las relaciones entre el empleador privado con el empleado privado que respecto del público, el empleador público y el empleado público, no obstante estas diferencias, siempre estamos en el marco del derecho al trabajo. Y este es un derecho fundamental del hombre que hace a su dignidad. Por lo tanto, me adelanto al final de esta charla. Toda interpretación que se realice de derechos y de límites de potestades siempre debe tener como columna vertebral la dignidad del hombre y el derecho al trabajo como su derecho fundamental. A lo que le voy a agregar otra condición fundamental, es un derecho del trabajo al ciudadano. En los otros casos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó en este tema, se vinculan con el personal contratado, con el personal transitorio. Y son los casos Ramos, el caso Cirigliano, Martínez, González, todos estos casos son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Brevemente, me parece que ha sido paradigmático el caso Ramos. Este caso se trataba de una persona que estaba sujeta a un régimen jurídico que establecía la renovación de su contrato en forma anual hasta 5 años. Bueno, esta persona sobrepasó estos 5 años, continuó trabajando con todo un sistema de remuneración mensual, con un legajo, con evaluaciones, y a los 21 años de servicio se le dejó sin efecto su designación supuestamente transitoria. Por supuesto que el reclamo del actor era la reincorporación y además una indemnización. Pero fíjense ustedes, y la Corte 2 años antes había establecido que la estabilidad del empleado público era absoluta y como era absoluta no se podía reemplazar por una indemnización. Este es el tema de Madorrán, la reivindicación de la estabilidad absoluta y que no podía ser reemplazada por indemnización. Entonces, ¿cómo hacemos con el caso Ramos después de 21 años de servicio? Bueno, la Corte acá aplica un criterio, lo considero bastante razonable. Era imposible la incorporación de Ramos nuevamente a la estructura porque Ramos no había ingresado conforme a los procedimientos concursales establecidos en el régimen jurídico. Para adquirir la estabilidad era necesario, evidentemente, un procedimiento concursal. Y el procedimiento concursal, haberlo ganado y haber sido designado luego del procedimiento concursal. Fíjense ustedes que en Madorrán, por eso es siempre importante el paralelismo con Madorrán, Alicia Madorrán, la actora, había ingresado por concurso conforme, en realidad había ingresado por las categorías más bajas, pero había ingresado conforme al estatuto que se regía en ese momento los empleados públicos, un estatuto marco. Lo que sucedió es que la transformación del organismo de Madorrán, la aduana, la Administración General de Aduanas, la transformación de su naturaleza jurídica llevó a que se suscribiera un convenio colectivo de trabajo
que empezó a regir para todos los empleados que fueron transferidos del viejo organismo al nuevo organismo. ¿Qué sucede? El convenio colectivo de trabajo aplica la ley de contrato de trabajo y la posibilidad de dejar sin efecto la relación jurídica laboral a cambio de una indemnización, lo que no estaba previsto en el estatuto originario de Madorrán. Entonces, en realidad, a la actora se le produce, el perjuicio que se le produce está dado por el cambio del régimen jurídico, porque de un régimen jurídico que sí le otorgaba la estabilidad y que la Corte interpreta que es absoluta, se produjo el traspaso a un régimen jurídico que no reconocía esta condición. En Ramos la situación es distinta. En Ramos nunca entró por concurso. Ramos, en definitiva, ingresa para un régimen transitorio. Ahora, ¿qué sucede? Evidentemente, 21 años demuestran que la finalidad de la administración era totalmente distinta a la que originariamente podía haberse manifestado cuando Ramos ingresa como un transitorio. Por eso aplica la figura de la desviación de poder. Desviación de poder, ¿qué significa? Perseguir una finalidad distinta a la que debió haberse perseguido. Y evidentemente lo que estaba detrás de la renovación continua de los contratos de Ramos era una estabilidad encubierta. Entonces, si bien no reconoce la incorporación, la reincorporación, sí le reconoce una indemnización. Y en esto, la indemnización que le reconoce está dada fundamentalmente, fíjense ustedes, por la aplicación del artículo 11 de la ley 25.164. Es una aplicación analógica porque el artículo 11 no fue justamente dictado para esta situación. El artículo 11 prevé el caso que yo les mencionaba con anterioridad. ¿Qué pasa cuando la administración decide cuando se decide? Lo decide el legislativo en definitiva y también el ejecutivo. Deciden transformar su estructura, la estructura administrativa, fusionar, disolver, convertir órganos, entes. ¿Qué sucede? Bueno, es obligatoria la inclusión del empleado que gozaba de estabilidad a un cargo similar en la nueva estructura, en el nuevo organismo, en el nuevo ente. Y si esto no fuera posible durante un plazo de tiempo, recién ahí se lo indemniza. Pero cuidado, debe estar debidamente motivado, que este empleado público no puede ser reubicado. Entonces, si bien no estaba previsto el caso de Ramos en la ley 25.164, el único caso de indemnización que se prevé, y vuelvo a repetir que no se declara inconstitucional, porque sería sí inconstitucional prohibirle al legislativo y al ejecutivo, e incluso al judicial dentro de su ámbito, que reestructuren su organización administrativa. Entonces, la previsión del artículo 11 es totalmente acorde a la Constitución Nacional. La Corte lo que hace es analógicamente aplicarlo para el caso Ramos. Con Serigliano hay algunas diferencias, no voy a entrar porque el tiempo corre bastante rápido, pero sí dos menciones muy cortitas respecto al caso Martínez y al caso González. Miren, el caso Martínez, porque es un caso Martínez Omar contra la Universidad Nacional de Quilmes, y es muy interesante porque se le había reconocido a Martínez en una instancia anterior cierta indemnización de la ley de contrato de trabajo. Y acá la Corte deja sin efecto justamente las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo porque insiste que se trató de una relación de empleo regida por el derecho administrativo y por normas de empleo público. Por eso me parece un caso sumamente interesante. El otro fallo es el caso González, esta vez contra el Banco el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y González es muy interesante porque fueron 23 años de servicio, que no obstante estar en un nivel que podría llegar a considerarse niveles gerenciales,
La mantención en el tiempo, evidentemente, también traducían una intención de permanencia y la Corte así lo reconoce. Bien, pasemos entonces esta mirada muy general, muy general. Hay una cantidad importante de otras decisiones jurisprudenciales vinculadas al empleo público, pero digamos que en cuanto a estabilidad y no estabilidad, se siguen los criterios de Madorrán y Ramos con algunos cambios. Es interesante, y esto lo agrego con motivo de una de las preguntas que me hicieran llegar en la conferencia del sábado pasado, el criterio de vinculado a cuál es el fuero competente, que esto, claro, lo tenemos como conflicto en el ámbito federal. ¿Qué sucede? La Corte, cuando empieza a analizar los casos Ramos, Sánchez, Serigliano, etcétera, etcétera, la mayoría de esos procesos habían sido iniciados en el fuero laboral. ¿Por qué? Porque en realidad el contratado entendía que al no tener un régimen jurídico protectorio de sus derechos, sí existía una ley de protección del trabajador e incluso el trabajador público, y que evidentemente era necesario aplicarla para poder interpretar el alcance de sus derechos y los límites de la potestad en casos específicos de los organismos públicos. Bueno, acá los juzgados y las cámaras se dividieron, digamos, en dos grandes grupos, los que aceptaban el fuero laboral por entender que el fuero laboral era una especie de fuero de atracción también del empleo público, y aquellos que consideraban que no, que era materia del contencioso administrativo, porque justamente estábamos frente a una situación de empleo público típico y que el propio artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía que si no existía un nombramiento aceptado, específicamente aceptado por el trabajador, no podía aplicarse, el trabajador público no podía aplicarse esa ley, no se puede aplicar esa ley. Veamos entonces, cuando la Corte recibe caso Ramos, Sánchez, Telies, Serigliano, los recibe de la justicia laboral y deja sentado que, no obstante no corresponder el fuero laboral, no obstante ello, acepta el caso teniendo en cuenta el tiempo que había demandado los procesos. A ver, estamos hablando de procesos de años de tramitación en las distintas etapas. Bueno, hasta el caso Sapienza. En el caso Sapienza, la Corte ahí termina por definir. ¿Por qué? Porque a pesar que la Corte insistía, lo acepto, pero es materia del fuero contencioso administrativo, la justicia laboral seguía insistiendo, parte de ella, de que era propia de su fuero. En el caso Sapienza, es un caso de la Corte Suprema del 21 de febrero del 2017, la Corte deja sentado si se rige por la ley de contrato de trabajo o por un convenio colectivo de trabajo, fuero laboral. De lo contrario, fuero contencioso administrativo federal. En Sapienza todavía había una discusión acerca del fuero competente, por lo tanto la Corte acá aprovecha, no se trataba de un proceso que había demandado demasiado tiempo su tramitación, por lo tanto la Corte acá aprovecha ya directamente para sentar su criterio. Veamos entonces ahora cuáles son los efectos concretos que en una opinión totalmente personal creo que la emergencia ha causado sobre el empleo público. Veamos, en primer lugar, el llamado teletrabajo. A ver, señoras y señores, se transformó el empleo público. Tenemos el teletrabajo, llamado trabajo a distancia, empezamos con que las computadoras tienen bajamos distintos sistemas, las conexiones. Es otra forma de trabajar. Es el teletrabajo. No se modifica, fíjense ustedes, la relación jerárquica, pero se modifica la forma en que uno presta el servicio. Y esto hace que entonces también se modifique el trabajo presencial, porque es un trabajo presencial por turnos, por horarios, que implica inclusive los traslados
al lugar de trabajo de una forma distinta a la que uno estaba habituado. Es decir, no solo se modifica el empleo público por el trabajo a distancia, sino también el trabajo presencial del empleo público que actualmente se lleva a cabo. Y evidentemente estamos frente a una nueva clasificación del empleo público. Y en realidad de categoría de empleado público en función del empleo público. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de la función o actividad esencial y no esencial. Es decir, es como que volvemos hacia atrás y replanteamos las categorías del empleo público, replanteamos la categoría de la función, replanteamos la categoría del empleado público y decimos, mira, la verdad es que en este momento, sin perjuicio de las relaciones jerárquicas, de la ubicación que en la línea jerárquica ocupa un empleado público, esta situación queda en parte desplazada, no eliminada, pero desplazada por la clasificación de la función esencial y no esencial. Tengo empleo público esencial y empleo público no esencial. El empleo público esencial lo regulo incluso con normas mucho más específicas, hasta en algunos casos de mayor protección. Por supuesto que el personal de salud, el personal de seguridad especialmente, todos aquellos afectados en forma específica a la emergencia, no solo se van a regir por sus normas, sino que además pasan a regirse, les diría, hasta por costumbres. Se modifica entonces la estructura del empleo por la forma en que se va a traducir en la tarea diaria de cada uno de los empleados. Fíjense ustedes que además se produce 3 modificaciones que acá sí yo podría decir estoy frente al ius variandi. Primero, la posibilidad de afectar al personal a funciones esenciales, que por ahora, por lo menos por lo que tengo entendido, son a nivel de invitación, no una carga. Invito al personal a que el personal que está dispuesto a colaborar frente a determinada situación, para determinada situación. La otra modificación es los traslados, la posibilidad de trasladar al personal para atender situaciones de pandemia. Y aun cuando no sea personal de salud o de seguridad, aquellas que son de apoyo, vuelvo a repetir, el empleo público se transforma por la emergencia sanitaria, no solo para la atención de los enfermos, sino también se modifica en definitiva y se adapta por para todas las otras organizaciones administrativas que necesitan seguir funcionando para esos ciudadanos y para el resto de la ciudadanía. Y por supuesto, puede existir o no otra variación, que es la de la remuneración. Hay una modificación sustancial del empleo público. Horarios, traslados, conexiones, la valoración del trabajo, la motivación del trabajo, en el cual, vuelvo a repetir, sin desplazar las relaciones jerárquicas, es como si se produjera determinada horizontalidad. Todos están destinados, están, en definitiva, su actividad dirigida a la satisfacción de la necesidad de los ciudadanos a partir de una emergencia sanitaria declarada. ¿Cuál es entonces la jurisprudencia que yo entiendo que podría ser aplicable a alguna situación similar a la que estamos viviendo? Porque quizás no haya necesidad de plantear un conflicto judicial y es posible que no existan muchas decisiones judiciales en la materia. Pero también, porque, bueno, admitamos que no es lo mismo una emergencia sanitaria que una emergencia económica, pero también admitamos que los criterios que ha sentado la justicia con anterioridad nos pueden servir para interpretar frente a un eventual conflicto. Lo interesante del ius variandi es que estoy frente a una potestad administrativa de modificación de la relación jurídica. Claro,
En general se ha utilizado el criterio de que el empleo público es un contrato administrativo, no obstante que tribunales superiores, especialmente los provinciales, entienden que el empleo público es una relación estatutaria. No voy a entrar en ese debate en este momento. Yo he considerado que tenemos que dejar de lado esta diferencia entre lo estatutario y contractual. Y uno me dirá, pero no, hay diferencias. Sí, 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 pero en los hechos, en los efectos, cuando voy a analizar un conflicto, realmente yo ya no pongo en la balanza si estoy frente a un contrato o frente a un estatuto. No pongo en la balanza si modificado el estatuto, modifico todas las condiciones laborales o si estoy en un contrato tengo una potestad de variación que me establece cierto límite como en cualquier contrato administrativo. A mí lo que me interesa cuando tengo un conflicto en materia de empleo público es lo que les decía al inicio. En la balanza, los derechos del empleado y del otro lado, en un platillo y en el otro platillo, la potestad de la administración y sus límites. Por eso voy a prescindir totalmente de esta concepción de la relación contractual, aun cuando, por supuesto, tiene que haber un consentimiento. Nadie discute que no haya un consentimiento. Lo que pasa es que en los efectos, señores y señores, cuando estoy en emergencia, nadie va a estar reclamando esto es un contrato, esto es una relación estatutaria. Cuando estoy en emergencia, tengo una necesidad pública superior que debe ser, en última instancia, ponderada también en relación a los derechos que se pueden afectar del empleado público. Entonces, en esta relación de ius variandi, claro, el primero afectado siempre fue el empleado de carrera, porque claro, tenés estabilidad, tengo carrera administrativa, ¿por qué me van a variar las condiciones? Y si varío las condiciones en la carrera es porque estoy afectando la estabilidad. Pero el ius variandi tenemos que dejarlo en parte, no podemos circunscribirlo a la carrera administrativa o a la estabilidad. El ius variandi es aplicable, los límites de la variación de una relación jurídica son aplicables a cualquier tipo de relación jurídica de empleo público, transitorio, temporario, contratado. Y ahora vamos a ver algunos casos interesantes. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me va a interesar los derechos fundamentales de la persona. A lo que le voy a agregar otro dato. Hay una revisión incluso de la potestad de variación de esta relación jurídica, que también está presente en el empleo privado, porque está establecida en la Ley de Contrato de Trabajo. Hay una revisión a partir de las situaciones de moving y acoso. Comencemos entonces por un caso que es el caso Olavarría y Aguinaga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de mayo del 2007. Este caso es un caso que la doctrina de este caso se reitera prácticamente, les diría, hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque acá la Corte analiza que en aras del buen servicio, fíjense ustedes, el buen servicio debe interpretarse con una amplitud de criterio el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene la administración. ¿Por qué? Porque habla de la política administrativa no justiciable, dice la Corte, en la medida, es un caso del 2007, en la medida en que no implica una descalificación o sanción encubierta. No me gusta el término política administrativa, no me gusta porque ha sido utilizada en distintas épocas de nuestra vida institucional. No me gusta. Sí es cierto que hay una facultad de discrecional de la administración, pero el límite son los derechos fundamentales. En este criterio la Corte habla de la política administrativa que sería, en última instancia, la armadura, por así decir, que tiene la administración para disponer determinadas variaciones, siempre y cuando no sea descalificante del empleado público o no implique una sanción encubierta. El segundo caso es el caso Mencía. Este caso Mencía, con C, Mencía Faustino, es un caso contra la FIP. Y las causas contra la FIP se tramiten ante el fuero laboral, así que tenemos una causa de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es del 23 de octubre del 2008. En esta casa se fundó la reubicación y realmente
era totalmente legítima la reubicación de este sujeto en la necesidad de rotación. Y esta es una cuestión importante. Cuando el organismo demuestra que hay una necesidad de rotación, porque además forma parte del sistema de la organización, la rotación de personal, el empleado no puede por esa rotación considerarse de que se le está afectando un derecho, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad o el derecho, en última instancia, a un trabajo digno. Salvo, vuelvo a repetir, que se demuestre que es evidentemente arbitrario, ilegítimo o que le está afectando algún derecho. El otro caso es un caso Schiavone. Schiavone son esas sentencias para ver, les diría, con cierta cautela. Primero, me refiero al dictamen de la Procuración y al voto en disidencia de Carlos Fait. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal. Tanto la procuradora como Fait vuelven sobre el tema, especialmente la procuradora de la política administrativa, ¿no? Fijando como la regla general. La regla general, hay política administrativa y dentro de la política administrativa está la materia de variación y por lo tanto no es justiciable, salvo la descalificación, etcétera, etcétera. Ahora, deja sentado, y me parece muy interesante, que los cambios razonables y no asignación de tareas impropias en la posición escalafonaria, y que no impliquen un perjuicio material o moral, deben ser admitidas dentro de la razonabilidad en que se desarrolla también la relación laboral. Lo que pasa es que en el caso puntualiza muy bien que por regirse por un convenio colectivo de trabajo no eran de aplicación las normas de derecho administrativo, sino las normas de derecho laboral. Y en el caso particular entiende que sí se había producido un ejercicio abusivo del ius variandi. Y el dato interesante es que el sujeto había sido indemnizado. Sin embargo, en el dictamen se deja sentado que cuando existe un ejercicio abusivo de la potestad de variación del empleador, la indemnización no suple la estabilidad de la cual gozaba, porque gozaba de una estabilidad de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, ¿eh? Y me parece sumamente interesante, y esto lo vinculo con una pregunta que también me hicieron el otro día, es cómo, si no se suple el ius variandi con la indemnización, ¿cómo se suple? Bueno, el problema es que cuando yo tengo una actuación ilegítima de la administración, no puedo suplir la ilegitimidad con la indemnización. Lo que hago es retrotraer la situación justamente al momento anterior a producirse la ilegitimidad, y esto es la reincorporación. Después veremos si nos peleamos o no nos peleamos en cuanto a los salarios caídos, si los transformo en indemnización o no en indemnización. Lo dejamos para otra oportunidad. Pero lo cierto es que el primer efecto es la reincorporación. Ahí contesto la pregunta que me hicieron el otro día. El caso Isola es un caso también de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este caso es exactamente, ya les digo, del 31 de marzo del 2010 y también se trataba de una situación de degradación de un empleado público, con lo cual se hizo lugar al reclamo. Veamos entonces un caso Subizar. Subizar es otra situación muy particular de ius variandi. Subizar es del 15 de junio del 2011. También de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Sala Cuarta. ¿Por qué es un caso particular? Porque se determina que hubo un ius variandi irregular por parte del empleador público, también la FIP, debido a la pérdida de un componente, fíjense ustedes, un componente esencial de la remuneración que percibían estos empleados. ¿Qué pasa? Se trataban de agentes judiciales. Eran honorarios de los agentes judiciales. Entonces, el cambio, pero sustancial de tareas,
les implicó un desmedro patrimonial excesivo y una descalificación. Y por lo tanto, se entendió que el ius variandi era ilegítimo. Me parece muy interesante porque después vamos a ver, en realidad hay una cantidad, les diría, muy, muy importante de decisiones, especialmente de las cámaras federales contenciosas administrativas, en materia de remuneraciones, de adicionales, de suplementos, de complementos. Es impresionante, en particular de las fuerzas de seguridad, pero no son las únicas. Con lo cual nunca, no van a encontrar un único criterio. Cada caso va a tener que ser analizado a partir del régimen jurídico, a partir de las conductas previas de la administración, etcétera, etcétera. En este caso, tenía tal importancia los honorarios que percibía el personal dentro de la remuneración general que se entendió que el cambio de funciones sustanciales, además de descalificarlo, le producía un desmedro patrimonial sumamente arbitrario e ilegítimo. Por eso me pareció interesante traerlos a colación. El otro caso es un caso del Río. Del Río tiene una disidencia también muy interesante. Del Río es un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Del Río contra el Banco Nación de la República Argentina. Es un caso del 9 de octubre del 2012. Se trataba de un empleado que estuvo 25 años trabajando en el exterior. Y un día decidieron trasladarlo al país, repatriarlo, palabra bastante conocida en nuestros tiempos y con otras circunstancias. ¿Cuál fue el argumento principal de la Corte para rechazar la pretensión de Del Río, que justamente era no regresar al país? Bueno, es que el régimen que justamente regulaba la relación contractual implicaba justamente el traslado del personal, el retorno o no, la prestación de servicio según las necesidades del banco, regulación que además estaba vigente al momento de su designación. Por lo tanto, consideró que era totalmente legítima la decisión del banco. Lo que pasa es que Del Río comete un error. Del Río no se presenta a trabajar, no se incorpora a trabajar. Y yo acá, más allá de los términos jurídicos, siempre doy la misma recomendación. Hay que presentarse a trabajar, salvo que resulte evidentemente arbitrario que nos obliguen de un domingo a un lunes cambiar a miles de kilómetros. Hay un viejo caso, el caso Nassif. Pero de lo contrario, cosa que además no creo que sucedería, situación no creo que se produciría, de lo contrario, es necesario incorporarse. Del Río no se incorporó y por lo tanto no se hizo lugar a la pretensión de él. Ahora, la disidencia deja entrever una situación muy interesante, porque la disidencia dice, cuidado, no se explica las razones del traslado. ¡Epa! No tengo motivación. Y vamos a ver que la motivación es importante. No tengo motivación. Y además alude a un compromiso que se había firmado con anterioridad, era un acuerdo entre las partes, en que se aseguraba que Del Río se iba a quedar 3 años más en su lugar donde se encontraba al momento del traslado dispuesto por el banco. Por lo tanto, la disidencia dice, no hay prueba que muestre la razonabilidad de la medida. Un caso interesante, vuelvo a repetir, tanto el fallo de la mayoría como la disidencia. Pasemos entonces, hay otro caso que ustedes tienen, que es el caso Vega contra el municipio de Freire. Este caso también lo pueden encontrar en internet, del 2 de noviembre del 2012. Es un caso de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y Contencioso Administrativa de San Francisco, provincia de Córdoba. Una modificación de la situación laboral de una persona frente al cambio de las autoridades, de sus superiores. Lo asignan a una tarea totalmente distinta, que no tiene nada, evidentemente que no tiene una relación con su trayectoria y tampoco con sus antecedentes. Bien,
Hay otros fallos vinculados a estas variaciones, en especial cuando son variaciones que aparentemente están sustentadas en razones de servicio y que, sin embargo, al tiempo se demuestra que no había tales situaciones de servicio. Recuerdo el fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, que es el caso Marenco. Entonces, la designación de alguien por concurso, al tiempo se lo traslada con el argumento de que se iba a disolver el cargo, después se demuestra que el cargo no se disolvió, es decir, hay una serie de situaciones que evidentemente podrían aparentar el ius variandi, pero se daría la misma figura que comentamos en Madorrán, una desviación de poder. Por último, el caso Sabán. El caso Sabán es un caso reciente de la Sala 3 de la Cámara Administrativa, Contencioso Administrativa Federal. Es un caso del 2019, del 17 de diciembre. Y lo que me interesa de Sabán, porque es un caso bastante complicado, es una reincorporación, un aparente conflictos de intereses, etcétera, etcétera, es un considerando de la decisión donde hace realmente una muy buena distinción entre lo que es la estabilidad y lo que es también la afectación de la estabilidad por el ius variandi. Dice, la estabilidad en el empleo no implica el derecho absoluto. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? O sea, no existen los derechos absolutos. Y no existe el derecho absoluto a permanecer en la función, sino que implica un derecho al cargo presupuestario. Y si no puede ser el cargo presupuestario porque está fusionado, porque se disolvió, a uno con idéntica categoría y remuneración. Esto es lo que en realidad me va a garantizar, el dato que me va a garantizar la estabilidad. No la función, sino un cargo en el presupuesto, que va a tener que estar referido a una determinada actividad. Pero la función puede llegar a transformarse. Me gustaría dar esta clase dentro de muchos años cuando se imponga el teletrabajo en el empleo público como una modalidad principal, para ver cómo se han modificado sustancialmente las estructuras a partir de esta nueva forma del empleo público. Por lo tanto, la Cámara dice, se puede modificar la función sin afectar la retribución, salvo que la modificación resulte groseramente arbitraria o que implique una cesantía encubierta. Y para esto cita un fallo de la Corte, cita un fallo anterior, que es el caso Faliero de la Corte, Faliero contra Junta Nacional de Grano. Me pareció muy interesante para ver también cómo esta variación, que no va a depender si tengo estabilidad o no estabilidad, sino realmente de la afectación de los derechos, cómo también tiene una relación con aquellas funciones que se venían ejerciendo y que además se ejercieron a partir de un concurso y de una incorporación, cómo pueden llegar a modificarse y que esta modificación en definitiva no vaya en desmedro de los derechos que tiene el personal con carrera administrativa. Acá se cita otra decisión sumamente interesante, que es el caso CML. CML contra Defensor del Pueblo de la Nación. Es un caso CML reservada y es un caso de la Sala 3 también, del 22 de septiembre del 2009. Es un caso que a mí me gusta mucho porque es de las situaciones que yo les marcaba con anterioridad, ¿no? Estas situaciones de moving, estas situaciones de, bajo el argumento de en la potestad de variación, lo que en realidad estoy ocultando es una situación de acoso, de persecución o de discriminación. Y la actora lo sufre. Un cambio de autoridad que le asigna una tarea totalmente distinta y además tarea en un ámbito, en una oficina laboral que la perjudicaba en su salud. Ella tenía además una afección de salud y que realmente la sala
en una forma muy clara y muy precisa, considera que se estaba realmente frente a una situación de discriminación, de acoso. Hay muchos casos. El caso ABA, AVE corta A contra Estado Nacional, es un caso de una mujer policía que se reintegra después del periodo después de haber tenido su niño y que también es sometida a tratos que aparentemente eran reasignación de funciones, que era un nuevo estilo de trabajo y que terminan siendo verdaderas situaciones de acoso y de situaciones denigrantes hacia el empleado público. Hay otros dos grandes temas en materia de variación. Uno es este donde tengo traslados, nuevas funciones, o alguno que en la nueva función está vinculado con la remuneración. Otro ha sido típicamente las remuneraciones. Bueno, y para esto, la verdad es que el fallo recurrente es el caso Guida. Nuestro caso Guida, que después la Corte lo repite en Müller. El caso Guida, para aquellos que quieran tomar nota, es del 2 de junio del año 2000. En Guida se pone énfasis en que se estaba frente a una crisis económica, en que se estaba frente a un contrato administrativo, en que se trataba de una potestad de variación razonable y que la afectación de la remuneración no era confiscatoria y que además no se producía un cambio en la sustancia contractual. Como ustedes saben, la remuneración es la prestación principal a cargo del empleador. En Guida se declara la constitucionalidad de un decreto que había impuesto distintos escalones de descuentos salariales a los empleados según las categorías y las remuneraciones. Esto lo repite en Müller. Tobar es un caso totalmente distinto, también de una afectación de las remuneraciones, pero se había originado a partir de una modificación en un artículo de la ley 24.156, que a través de este artículo en realidad lo que se pretendía era el llamado déficit cero y equilibrio presupuestario. Esto llevó a que se otorgaran determinadas facultades extraordinarias al jefe de gabinete para poder modificar mensualmente los salarios de los trabajadores públicos, incluso las jubilaciones y pensiones y el pago a proveedores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener el déficit cero. ¿Cómo iba a ser determinada este descuento salarial? En función de la recaudación del mes anterior. Evidentemente, lo que se producía era una indeterminación de la principal prestación en el contrato de trabajo, que es la remuneración. El empleado público, vulgarmente diríamos, nunca iba a saber cuál sería su salario al mes siguiente, porque dependía de los cálculos recaudatorios del mes anterior. Y entonces esta norma fue declarada inconstitucional por la Corte. Hay otros fallos interesantes, solamente para mencionar el caso Faciuto Omar del 28 de febrero del 2016, que aplica el principio de igual remuneración, igual tarea, pero que aclara que este principio constitucional, ojo, es entendido como opuesto a las situaciones de discriminación por sexo, por raza o por religión. Es decir, no es tampoco absoluto. Y esto un poco lo reafirma en el caso Cosentino del 7 de febrero del 2017, cuando aclara que el derecho a una indemnización justa no significa un escalafón pétreo y tampoco significa la existencia de adicionales invariables o de porcentajes fijos de bonificación. La administración puede modificar los adicionales, puede modificar estas bonificaciones, respetando los principios constitucionales de igual remuneración, de igual tarea, pero nunca puede significar una rigidez, en última instancia, en los escalafones y en los cálculos de remuneración. Por último, voy a hacer mención a la motivación de los actos administrativos vinculado al empleo público. ¿Por qué? Porque
Entiendo que es un elemento esencial no solo porque lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo y porque, en palabras de Patricio San Martino, constituye la base del Estado constitucional social de derecho, sino porque creo que en el empleo público, y mucho más en época de emergencia, tiene les diría, un valor mayor, o lo que le podría decir, lo puedo categorizar como una exigencia mayor por parte de los poderes estatales. La motivación, la explicación de los antecedentes de hecho y de derecho, de la finalidad, la explicación de la decisión del objeto, hace no solamente al derecho que tiene el individuo al debido proceso, sino que hace a un derecho de transparencia pública. Y estamos hablando de empleo público. Entonces, el empleo público, y esto para otra conclusión, adelantando otra conclusión, no solamente debe ser mirado desde la potestad y desde el derecho fundamental, sino, insisto, desde el servicio al ciudadano. Y en un servicio al ciudadano, el ciudadano también debe exigir y aun cuando no lo exija, se debe poner a disposición la mayor grado de transparencia. Y en esto está la motivación de los actos administrativos vinculados al empleo público. Dentro de los casos de motivación tenemos un caso conocido, quizás el más conocido del 2008, del 8 de abril del 2008, que es el caso Schneiderman. En este caso se trataba de un empleado público que había ganado un concurso, había iniciado la relación de empleo y, como ustedes saben, la ley permite el año de prueba. Año de prueba que está establecido en la mayoría de las normas latinoamericanas, lo aclaro, ¿eh? En algunos son 3 meses, en otros son 6 meses, año de prueba. En definitiva, año de prueba. Antes del año de prueba se deja sin efecto su designación. La Corte acá, en realidad, va a adecuarse, va a sostener el dictamen de la Procuradora, que hace evidentemente un excelente análisis sobre la motivación del acto administrativo. Y en esto lo que es importante puntualizar es que, no obstante que la administración tiene las facultades para dejar sin efecto el vínculo jurídico dentro del año de prueba, debe justificarlo, debe argumentar, debe explicar los antecedentes de hecho, de derecho, la finalidad, mucho más por tratarse de un empleado que ingresó por concurso, por lo tanto, se lo consideró idóneo para esa función. Me parece que fue el caso a partir del cual otra sucesión de decisiones comienzan a darle un mayor protagonismo a lo que es la motivación del acto. Por ejemplo, tenemos el caso Granillo Fernández, es un caso del 14 de agosto del 2012. Se trataba de la cancelación de la designación de un delegado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Exactamente lo mismo. No se satisface con el reconocimiento de un daño. Hay que justificar por qué se deja sin efecto la cancelación de esta delegación. Con anterioridad al caso Granillo Fernández, el caso Silva Tamayo, un caso muy interesante en materia de empleo público del 27 de diciembre del 2011, no alcanzaba tampoco con alegar de genéricamente razones operativas para la modificación de las funciones del empleado público, su estatus dentro de la estructura o reasignación de funciones. No, no alcanza, no es suficiente las razones operativas, mucho más por tratarse de una persona que había sido seleccionada, si bien no por concurso, pero había sido seleccionada para determinado cargo dentro de la estructura de la Sindicatura General de la Nación a partir de sus antecedentes. Y por último, el caso Scarpa. El caso Scarpa lo encuentran en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un caso del 22 de agosto del 2019. Se trató del cese
de la interventora del registro seccional de la propiedad automotor de Rosario, número 6 de la provincia de Santa Fe. Y claro, tenía carácter transitorio la designación. Por eso les dije yo al principio, cuidado, hemos estructurado el ius variandi a partir del contrato administrativo de empleo, de carrera y de estabilidad. No. Tenemos ius variandi interpretada a partir del exceso del límite y la afectación de los derechos, pero tenemos un ius variandi limitado por la motivación del acto. Creo que es la conclusión principal. Y la Corte dijo, sin perjuicio del carácter transitorio de la designación y de la discrecionalidad que tiene la administración para prorrogarla o elegir a otra persona, no puede dictarse un acto administrativo que solamente aluda a razones de servicio. Recordaremos mucho lo que ha significado las razones de servicio en nuestro país. El acto administrativo de remoción no puede basarse en las palabras razones de servicio. Tiene que estar motivado y argumentarse, fundarse lo suficientemente bien en términos constitucionales y de transparencia para justificar esa decisión. En definitiva, espero haber satisfecho las inquietudes originarias del empleo público en época de pandemia. Verán que es un empleo público que se ha modificado, pero que todavía esas modificaciones nosotros no las tenemos en la justicia, no hay una doctrina que pudiéramos decir nueva de la emergencia, pero sí viene bien repasar los antecedentes porque es una emergencia distinta, hay que admitirlo, es una emergencia totalmente distinta. Esto lleva a volver a los principios generales del derecho, esos principios generales que constituyen la columna vertebral del ordenamiento jurídico. La razonabilidad, la buena fe, el debido proceso, el tiempo razonable, el servicio al ciudadano, fundamental. Un equilibrio. No solo de la potestad de la administración, entonces, no voy a tener dos platillos, discúlpenme, le voy a agregar el tercero. Potestad, derecho y ciudadano. Porque la potestad, que siempre debería estar dirigida a satisfacer el derecho al ciudadano, muchas veces tiene un ejercicio hacia adentro de la propia organización. Y nosotros necesitamos que esa potestad siempre esté ejercida respecto del ciudadano y de sus derechos fundamentales. Entonces, podríamos tranquilamente decir que tenemos tres partes en este tipo de relaciones. Más allá de que siempre tengo un empleador y un empleado, ¿no? Una emergencia que ha afectado derechos fundamentales, una emergencia que afecta economía, que afecta al empleado privado, que afecta las relaciones sociales, económicas, culturales y que nos ha marcado un antes y un después. Pero hay que tener siempre en consideración que el empleado público constituye un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier medida que se adopte, con emergencia o sin emergencia. El empleado público es el que hace funcionar a ese estado que requiere el ciudadano. Y por eso es un empleado público que debe también apostar a la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad. Tres condiciones esenciales que son también las que le va a permitir un desarrollo conforme al derecho y vinculado al ciudadano. La transitoriedad, la estabilidad, es cierto, depende de decisiones políticas, pero son decisiones políticas que también hay que tomarlas en el marco y en los contextos económicos y sociales y culturales. Siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo el empleo público en un municipio que en una gran ciudad capital, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que en la Nación. Son distintas realidades
y el empleo público tiene que tener la mirada también de las distintas realidades. Para eso, respeto por los derechos fundamentales del empleado, respeto por las necesidades del ciudadano que requiere permanentemente de que el empleado público cumpla en forma eficiente y eficaz sus actividades y un Estado que en definitiva proteja a los dos. Muchas gracias y buenas tardes.